etapas. Cuando yo llegué, había una corte que llevaba ya trabajando 9 años juntos. Se fueron el ministro Aguinaco, don Vicente Aguinaco, al que yo sustituí, el ministro Juventino Castro, al que sustituyó la ministra Luna Ramos. Entonces, cuando llegué, el primer reto muy interesante era la diferencia de edades. Yo tenía 42 años cuando llegué. Los ministros pues me llevaban varios años. Uno. Dos, ese mismo cuerpo tenía ya prácticas muy establecidas, muy jerarquizadas. Quién hablaba primero, quién hablaba después, quién sabía de una materia más que de otra, ¿no? Quién era el que más sabía de procesal, quién es el que más sabía de... Entonces tenía toda una jerarquización. Y eso pues hoy se ve como muy fácil, pero en ese momento con 42 años y habiendo sido bastante crítico en un conjunto de artículos que escribí con anterioridad a la Corte, sí tenía una gran complejidad. Entonces, cómo entrar, cómo hablar a tiempo, cómo decir cosas que les hicieran sentido, cómo evitar el ninguneo, eso fue una parte muy importante. Esa, digamos, fue la primera. Luego yo creo que vino una segunda etapa que fue cómo hacernos cargo en serio de los derechos humanos. A mí me tocó iniciar, me parece, el tema de la transición de garantías individuales a derechos humanos. Eso fue un tema importante. No tanto, o antes inclusive de la reforma del 2011, porque acuérdense ustedes que hacia finales de los años 90, la Suprema Corte acepta la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana. Entonces vino un cambio de época así increíblemente complejo, es cómo tomamos los derechos de fuente constitucional más los derechos de fuente convencional y los ponemos en sentencias. Fue un caso o un conjunto de casos muy difíciles. Hoy suena fácil, pero en ese momento había una enorme inestabilidad, déjenme llamarlo así, en cuanto a la forma de usar los criterios. Gabriela Rodríguez, una profesora muy distinguida del Departamento de Derecho del ITAM, hizo su tesis doctoral sobre esto y demuestra a lo largo de un tiempo cómo en las primeras decisiones en las que se invocaba derecho internacional de los derechos humanos eran decisiones muy parciales, a veces se fundaban en un artículo expreso de un tratado o convención, a veces en una interpretación, a veces en un trabajo preparatorio, a veces en una opinión. Es decir, era un momento de gran inestabilidad. Después eso poco a poco se fue ordenando hasta que quedó una cuestión. Y yo creo que el tercer caso, o la tercera etapa tuvo que ver como complejidad y reto con la manera de administrar la justicia penal, el nuevo sistema del sistema adversarial, la oralidad, cómo meter, cómo compaginar todos esos nuevos procedimientos con los juicios que tenía, con el juicio amparo. El juicio amparo es un juicio muy pesado, muy denso, atrapa casi todo. Yo alguna vez hacía una analogía como si el juicio amparo fuera un hoyo negro, ¿no? De estos que existen en el universo, que ya saben que el hoyo negro tiene la capacidad de atraer toda la materia. Yo decía, el juicio amparo es una especie de hoyo negro, no en un sentido peyorativo, sino que atrae la totalidad de los elementos que están establecidos en el orden jurídico. Entonces, un juicio que se construye para procesos escritos, que tiene la posibilidad de renovación de constancias, que tiene la posibilidad de reenvíos, en fin, una serie de temas técnicos, cómo logra administrar, cómo logra ordenar esos procesos orales. Eso fue un tema fascinante por lo complejo del mismo asunto. Yo creo que esos son tres grandes momentos, digamos, en distintas etapas, que se presentaron en el tema. Pero en general creo que lo más complejo era cómo llevar otras ideas, cómo no romper a la Corte, cómo no tratando de generar una situación subjetiva, personal, hacer irrelevante a la Corte. Es decir, ahí había equilibrios técnicos, personales, de grupo, de institucionales bien complicados.